sé si hay abogados que estén participando de este, que son un grupo de nuestros clientes, digamos. Si el abogado necesita nuestra ayuda, nos tiene que venir a la oficina con su usuario y contraseña para que podamos entrar dentro de ese expediente y generar la tasa. Expediente que no ha venido en vista a la oficina para nosotros es inexistente. No podemos entrar ni lo podemos ver. Entonces, por ese lado tampoco podemos ser de ayuda útil, digamos, para el abogado. Dentro de ese sistema están cargadas todas las tasas de justicia, tanto las que se pagan por porcentaje como las de monto fijo que se van renovando. Ahora, por el proceso inflacionario, todos los años se van modificando por la ley impositiva. Las cargo yo, las cargo el 1 de enero de cada año, las cargo yo. Efectivamente, no tengo vida y me levanto muy temprano. Me he puesto vieja, chicos, me levanto tempranito y las cargo. Este año el 1 de las 8 estaba cargando la tasa. Digo, no puede ser. Pero bueno, por ahí hay alguno despierto como yo que quiere generar la tasa y necesita los montos. O sea, una vez que salió el boletín oficial, las cargamos a partir del primer día que entran en vigencia. Pero las cargo yo. O sea que no vayan a la oficina a decir no están cargadas las tasas porque las he cargado. Eso por un lado. Es difícil por ahí encontrarlas porque son un montón y están todos los periodos no prescriptos de tasas de justicia cargados ahí. Entonces, para buscar ahí las tasas hay que poner las tasas que tienen un monto fijo, se pone A guión y ahí le va a desplegar todas las tasas de este año. O ponen 2023 y le va a desplegar todas las tasas de este año. Puede pasar que, por ejemplo, ustedes pongan apelación, no les va a aparecer, porque por la extensión que tiene el renglón donde yo cargo la tasa, por ahí tengo que poner abreviaturas y bueno, un año hago la abreviatura de una forma y otro año la hago de otra. Entonces por ahí no van a encontrar la palabra apelación. Lo más piola para buscarlas es poner a guión o si no 2023. Y con paciencia ir buscando en el menú de lo que es de este año la tasa que les está haciendo falta. La otra cosa del sistema nuevo este es que las tasas que son con porcentaje, ya sea el 3%, el 1,5% o las medidas cautelares de embargo, que es el 0,3%, bueno, esas tasas, para poder encontrarlas hay que poner A, B, guión, y ahí les despliega las tasas que van por porcentaje. Eso un poco para un tip, es así, para los que se quieran ir antes. Lo digo ahora por si alguno estaba esperando que este taller fuera de eso, no va a ser de eso, vamos a revisar tanto el código como la ley impositiva y un poco como hay mucha gente, compañeros de tribunales que están operando con el tema de la tasa, mi idea es que también que hagamos preguntas y respuestas, ojalá que no me traicione a mí acá a mi internet. ¿Qué otra cosa les quería decir del sistema? Por ahí les suele pasar que les aparecen unas letras rojas que dicen no se ha podido generar la tasa. Es probable que se haya generado la tasa, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es cerrar el expediente, cerrar el sistema, esperar un ratito que se refresque la información y cuando vuelvan a entrar en el apartado de tasas seguramente ya se generó la tasa y ustedes vuelven a intentar y vuelven a intentar y cuando cierran y al otro día abren, capaz que tienen 5 declaraciones juradas de tasas de justicia hechas. Entonces, me apareció la letra roja, cierro, espero y veo qué pasa con eso. Sí se complica, sí se complica eh, la cosa, eh, hay que ir a informática, porque es probable que tengan algún problema con el usuario. Entonces hay que ir a pedirle ayuda a los chicos de informática. Otro ítem a tener en cuenta en el sistema es que cuando también se les dificulta. Hola, se cortó la transmisión, no se escucha. No sé si a Se ustedes se les cortó, corta. Anita.
siento, ya no se escucha y no está la opción para chat. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ahora sí. Bueno, eso es un poco lo del sistema. Y ahora, Angelita, no sé dónde podemos ver el PowerPoint un poco para contarles. Cuando vos quieras, Ángela, ponelo al Power. Las tasas están regladas por dos leyes que son las más importantes. Una es el Código Tributario, que ahí está la ley, eso lo encuentran, está cargado en la página del Poder Judicial, está cargado en la página de rentas, en el digesto, y después por la ley impositiva anual. La ley impositiva anual, cuando la busquen en el digesto o en la página del Poder Judicial, que está cargada también, o en la página de rentas, siempre va a ser, si es la ley vigente para el año 2023, ustedes tienen que buscar la ley 8.254/2022. Va como un año atrás, porque el año está dado por el año de sanción de la ley, no del año de vigencia. Entonces, la ley 8.254/2022 es la que está vigente para este año. ¿Querés pasar, Ángela? Todo está regido en materia de tasas judiciales, porque la tasa es un tributo, esto es una exacción que hace el Estado para cobrar un servicio que presta, un servicio, y es tasa porque se trata de un servicio inherente a la soberanía del Estado, y entonces por eso es una tasa y por eso es un tributo. Está amparado por el principio de legalidad. La ley es la que lo crea, lo modifica, lo suprime, es la ley. En este caso, estas dos tiene algunas exenciones en materia de tasas, respecto de los pleitos que tenga respecto de los bienes que son propiedad del Colegio de Abogados, los veteranos de Malvinas. Bueno, hay algunas exenciones que están regladas en otras leyes. Ángela, si querés pasar, la otra. La ley define el hecho imponible, esto está en el artículo 2 del Código Tributario, la ley define el hecho imponible, indica quién es el contribuyente o responsable del pago, determina la base imponible, fija la alícuota o el monto del tributo, establece exenciones y reducciones, tipifica las infracciones y establece las respectivas penalidades, y no pueden ser integradas por analogía. Por ejemplo, si no estaba en el año 2003, no estaban grabadas las revisiones de crédito. Se graban con posterioridad, una ley determina que las revisiones de crédito tienen que pagar tasa de justicia. Nosotros no podemos decir, bueno, ahora este año están grabadas, las podríamos grabar a las del otro porque es lo mismo, no se puede. No podemos inventar tributos, digamos. Si no está en la ley, no se puede cobrar. Pasa, por ejemplo, en los juicios laborales, en la tercera circunscripción se da mucho que los abogados, en el juicio laboral, ¿quién paga? Paga el condenado en costas. Pero, ¿qué hacen? Como el obrero está exento y tiene gratuidad de trámite, que ya vamos a ver de qué se trata eso, antes de terminar el juicio, antes que se dicte sentencia, el obrero renuncia a la acción y al derecho. Es altamente probable que le hayan pagado fuera del expediente, que se haya hecho un acuerdo extrajudicial, y en ese caso, como no ha habido condena en costas, no hay a quien reclamarle la tasa. Entonces, no podríamos integrar y decir, bueno, pero el patrón no está exento, entonces le podríamos cobrar. No le podemos cobrar porque ya terminó el juicio antes de la etapa procesal o antes de que hubiera una condena en costas. Entonces, en esos casos no podemos integrar ni crear un tributo que no existe. Siendo que podría ser similar, podríamos asumir que hubo una transacción y entonces esta situación de la renuncia de derecho es parecida a la transacción, entonces le cobro. No podemos. ¿Quieres pasar, Angelita? A ver.
Entonces, cuando la ley nos define qué es el hecho imponible, en materia de tasas es esa circunstancia, ese hecho, esa circunstancia que es como una suerte de condición que si sucede en el tiempo, en un tiempo determinado, yo tengo que pagar el tributo. Eso dicho así muy básicamente y poco técnicamente. El hecho imponible, entonces, en nuestro caso, es la presentación de la demanda o de la actuación que vamos a hacer ante el tribunal. Por ejemplo, si yo, entonces puede ser en nuestro caso está dado por la demanda que se efectúa ante el tribunal, por la solicitud de audiencia de mediación o de resolución de conflicto en mediación. Puede pasar también que, por ejemplo, yo planteo la demanda en un juzgado que no es competente y me dicen, no, esto no es competencia de la justicia provincial y pagué la tasa. En ese caso, ya el hecho imponible se configuró, porque el hecho imponible en tasas de justicia es instantáneo, se configura con la sola presentación. Puede pasar, por ejemplo, en las apelaciones que apelan y desisten de la apelación. El hecho imponible se configuró el día que yo presenté el escrito diciendo apela. Entonces, no corresponde en esos casos, sabe suceder que si han pagado la tasa, los abogados por ahí piden que se les reintegre la tasa, que se les devuelva la tasa. Y la verdad que no corresponde por esto que estoy diciendo, porque ya se le generó la obligación de pago. El día que presentó la apelación, ese día él tenía que ir con la tasa paga. Y nos pone a nosotros también en la situación de que si se presentó y no pagó la tasa, cuando nosotros la reclamamos, suelen decir, no, pero yo desistí. No afecta esa situación al pago. Porque vuelvo a repetir, para que quede claro, que el hecho imponible es instantáneo. ¿Quieres pasar, Angelita? La otra. Yo voy hablando sin perjuicio, si quieren ir levantando las manos y preguntar. Bueno, el contribuyente es el usuario del servicio retribuible. O sea, es el actor, el demandado, el apelante, el perito que jura y acepta el cargo, el administrador de la sucesión que jura. Y responsables son los que realizan las actuaciones grabadas. Acá hubo un caso en el año, hace un tiempo atrás, el código establecía, por ejemplo, el caso de la responsabilidad. ¿Se les corta mucho? Fabián dice que se corta mucho. Sí. No se está cortando. Bien. Porque si no, lo que podemos hacer, yo apago mi cámara por ahí. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces por ahí, si apagamos las cámaras, Perfecto, no me dejen Anita. hablando sola. No, tenía una amiga que hacía cursos online, decía, yo cuando se pone aburrido bato un bizcochuelo. Traten de no dejarme sola. Bueno, Escucha, doctora, sigo ahora. Por entonces. ahí después no. Bueno, dale, entonces le meto. Los contribuyentes es el que viene y se presenta con la demanda, el que se presenta y apela, el que se presenta y jura el cargo. Ese es el contribuyente. Hay otra categoría en materia tributaria que son los responsables. Si bien no es el que generó el hecho imponible, pero por la situación especial en la que está, tiene que pagar la tasa. Un tiempo atrás se interpretaba que el abogado era solidariamente responsable con el actor o con el demandado del pago de la tasa de justicia. Eso se modificó, la Corte Suprema interpretó que no. Hubo un caso de acá de la provincia de San Luis que fue bastante complejo el tema. Y bueno, responsables, por ejemplo, serían el padre, que va en representación de su hijo, o el administrador de la sucesión, ¿sí? Esos son casos de personas que son responsables del pago de la tasa de justicia. Pasamos a ver qué sigue. ¿Se puede? La base imponible. Acá la regla general es que todo lo que tiene contenido patrimonial
paga tasa de justicia. ¿Sí? Eso está en el artículo 300. El artículo 300 del Código Tributario, que nos dice que todo lo que tenga apreciación pecuniaria está sujeto a la tasa que fije la ley impositiva. La tasa para todo lo que tiene contenido patrimonial, salvo los casos que están detallados expresamente, es del 3%. ¿Cuándo tienen apreciación pecuniaria? ¿Cuándo tienen contenido patrimonial? ¿Y cómo sé yo cuál es el contenido patrimonial? Si como consecuencia de esa demanda va a haber o no transferencias patrimoniales. Por ejemplo, yo soy contribuyente del ingreso bruto, me hicieron una determinación de oficio del impuesto y me impusieron una multa. Hago toda la vía administrativa, se cierra la vía administrativa y me voy ante el Superior Tribunal a demandar que me dejen sin efecto la multa y que me dejen sin efecto la determinación que me hicieron para no pagar. Entonces, la Corte Suprema, en un caso en que estuvo involucrada la provincia de Neuquén, interpretó que ese contenido que yo estoy pidiendo no pagar, que esa multa que yo estoy pidiendo que me saquen, era lo que le daba el contenido patrimonial al procedimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, me presento ante el tribunal a pedir la nulidad de una asamblea donde se amplió el capital y demando expresamente que se deje sin efecto ese aumento de capital de 2 millones de pesos, la base imponible va a estar dada por esos 2 millones de pesos. En los otros juicios es fácil, porque en un cobro de peso es lo que estoy demandando. Ya vamos a ir viendo un poquito todo lo que está reglamentado ahí. Pero vamos a ver entonces esto. ¿Tiene desplazamiento patrimonial? Por ejemplo, volviendo al tema societario, me presento para demandar la nulidad de una asamblea que no... Se te cortó, Anita. Ahí vamos. ¿Me escuchan? Me estoy riendo porque parece tengo como microcortes así. No sé a propósito. Digo, vuelvo al tema societario. Si yo me presento a demandar la nulidad de una asamblea porque no se convocó con la debida anticipación, porque no estaba el quórum, etcétera, etcétera, en esos casos no tiene contenido patrimonial. Solo se va a decir que la asamblea es nula. Va a haber una declaración de nulidad que no tiene contenido. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno. Si yo no estoy siendo clara, me paran y me preguntan, ¿sí? Bien. Las bases imponibles para la tasa, teniendo en claro entonces que todo lo que tiene contenido patrimonial está grabado, el artículo 287 nos dice cuáles son las bases imponibles para el pago de la tasa de justicia. ¿Qué montos tomo yo para liquidar la tasa de justicia? Entonces, si va a ser un cobro de suma de dinero, el monto que estoy demandando. Si ese monto comprende capital e intereses, tomo capital e intereses, le aplico el 3% y saco mi cuenta. Es una simple cuenta de agarrar la calculadora y poner el monto y el 3%. ¿Cuándo se paga? Se paga al inicio de la actuación. Si hay un desalojo de inmueble, la base son 6 meses de alquiler. ¿Qué pasa si lo que estoy desalojando es una persona que me usurpó mi casa o que yo le había prestado la casa y no me la devolvió? En esos casos en que no hay un contrato de alquiler y yo necesito desalojar, lo que tengo que hacer es estimar el monto. Porque a veces los abogados por mayor comodidad pagan la tasa por monto indeterminado. Pero
por ahí es mucho más alto. A lo mejor si yo saco los 6 meses de alquiler es mucho menor a lo que puede resultar la tasa por monto indeterminado. Entonces siempre conviene estimar los 6 meses de alquiler. ¿Cómo lo estimo? Tengo en cuenta los valores de mercado. ¿Seguimos? Ahora voy a hacer un resumen porque estos tienen que ver, hay dos incisos, el 3 y el 5, que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias. Entonces, donde haya involucrado un inmueble, tenemos en cuenta siempre la evaluación fiscal. Cuando presento la demanda, tengo que acompañar el certificado de avalúo fiscal, donde conste que el monto que yo tome para liquidar la tasa es el que verdaderamente corresponde. Cuando se trata de bienes muebles, siempre buscamos una tasación que tenga que ver con valores de mercado. Se toma siempre la evaluación fiscal porque, en este caso, como el principio de legalidad, me lo dice el inciso 3, el inciso 5, ¿ves? Ellos me están diciendo que tengo que tomar avalúo fiscal yo para liquidar la tasa. ¿Qué pasa en aquellos juicios que estamos tramitando la posesión y no tienen un avalúo fiscal porque no están empadronados en catastro? No. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es pedir un oficio a catastro donde nos informe el metro cuadrado de la zona. Lo pide la parte, lo pide el abogado, ¿no es cierto? Lo pide la parte actora, que es la que va a tener que pagar la tasa. Con ese monto que le dan, sacamos el valor del metro cuadrado, lo multiplicamos por la cantidad de metros que vamos a prescribir y ahí nos va a dar la base para liquidar la tasa. A ver. ¿Puede repetir el caso de cuando no están empadronados? Cuando no están empadronados, hay que pedir mediante oficio a catastro que informe el valor del metro cuadrado en la zona donde está ubicado el bien. ¿Sí? Eso lo pueden pedir, se puede pedir antes también, ¿no? Ustedes como abogados van y piden el informe en catastro que les diga cuánto cotiza la zona, cuánto ha evaluado la zona catastro, ¿no? Y entonces ya van con todo listo y la tasa paga cuando iniciaron las actuaciones, porque si no se sabe demorar eso. Depende del apuro que se tenga, entonces uno elige o emite el oficio dentro del expediente o ya lleva con todo, ya va con todo antes al juicio, ¿no es cierto? Después acá está en el inciso cuarto el tema de las ejecuciones fiscales. Se toma siempre lo que se reclama en concepto de impuestos, recargo, intereses y multas. En las ejecuciones fiscales tenemos para liquidar la base el certificado de deuda que se ha presentado en el juicio. Eso es lo que nosotros tomamos como base para liquidar. Si podemos pasar, Ángela. Voy a hacer un stop porque ahí en el chat Gisela me está preguntando el valor del metro cuadrado publicado por la cantidad de metros que queremos prescribir. Sí, sí, se hace así. Y si no, por ahí hay otros colegas que suelen presentar, por ejemplo, el padrón de al lado del inmueble donde ellos están por prescribir y hacen una proporción y con eso liquidan la tasa. Es una determinación que se hace tomando en cuenta el artículo 301. Tiene contenido patrimonial, que estaría dado por el valor del inmueble que están prescribiendo, entonces lo podemos determinar razonablemente teniendo en cuenta los valores de la zona. Lo que es quiebra, hay que ver cuántos son los bienes el monto que se está liquidando de los bienes, pero eso en la quiebra y en los concursos en general, la tasa se paga al final. Entonces, y en general el que va a liquidar la tasa es el síndico.
le toca al síndico. Entonces, en la quiebra tomamos el monto de los bienes que fueron a la liquidación. En los concursos tenemos en cuenta el monto del acuerdo que se homologa, y ahí tenemos los créditos verificados y los declarados admisibles. Todo eso se suma y se toma como base. Los alimentos hay que tomar 1 año de cuota del juicio de alimentos. En esto hay que tener cuidado porque la nueva ley de procedimiento de familia establece la gratuidad del trámite. Y acá voy a explicar un poco que nos sirva también para otros casos de gratuidad. No es lo mismo la gratuidad que la exención. La exención lo que está diciendo es que vos no sos sujeto del impuesto, no sos sujeto del tributo. A vos ese tributo no te alcanza, ¿sí? La gratuidad, lo que está diciendo, la gratuidad de trámite, es que yo puedo transcurrir todo el proceso sin pagar el tributo y al final alguien lo paga. Generalmente el que lo paga es el condenado en costas. Entonces, no es que esté exento ese juicio, no es que esté exento el sujeto, sino que lo que se le permite es que tramite gratis. Como la ley de procedimiento de familia es posterior, hay que hacer un juego entre la gratuidad como principio que establece la ley y las normas del Código Tributario, que no las han derogado, o sea, está vigente. Entonces, en los juicios de alimentos va a pagar la tasa de justicia, que es el 1,5%, que se aplica sobre la base de 1 año de alimentos, o cuando se pretende la reducción de la cuota, se paga sobre la diferencia entre lo que pagaba y lo que queda por reducción. Eso una vez que uno tenga sentencia o una vez que ha habido acuerdo de partes. Entonces se le permitió que tramitara gratis y una vez que tuvo sentencia y hay un condenado en costas o se pusieron de acuerdo y ahí también cómo vamos a acordar, cómo vamos a pagar, ahí recién se ingresa la tasa. En los procedimientos de familia que tienen contenido patrimonial, la ley impositiva establece que pagan al momento de dictarse la sentencia, ¿sí? Entonces se permite también, nuevamente, tramitamos gratis todo el procedimiento. Y una vez que está por dictar sentencia o que llegaron a un acuerdo sobre los bienes, ahí es cuando tienen que ingresar la tasa. Y ahí, esto es para las compañeras que están trabajando en familia, ahí es cuando recién nos tienen que remitir el expediente. No tiene sentido que lo manden al inicio de las actuaciones porque pierde tiempo todo el mundo. Entonces, cuando está por dictarse sentencia, ahí recién nos mandan el expediente. Digo, para trabajar menos todos, y para que no se pierda tiempo tampoco, para que no pierdan tiempo los contribuyentes. Ahí Franco está preguntando, no entiendo bien. Sí, el 3% se aplica sobre la base que vos estimaste, claro. Sí, estoy respondiendo a eso. Yo voy leyendo el chat, ahí van surgiendo preguntas a medida que voy hablando. ¿Te responde bien, Franco? ¿Franco Pica? Sí, le respondió bien. Volvemos de nuevo, hay tercerías de dominio. Por ejemplo, en los juicios laborales se sabe presentarse tercerías de ¿sobre qué la paga? Sobre el valor del crédito o del bien, supongo, plantea una tercería de dominio sobre máquinas que han sido embargadas, bueno, tomamos en cuenta el valor de las máquinas, ¿sí? O si yo creo tener un mejor derecho sobre determinada cuestión, sobre el crédito ese que estoy reclamando. Cuando en los juicios de contrato de trabajo, en los juicios que tramitan en sede laboral, la tasa también, por lo mismo de que el obrero, en este caso el obrero está exento. El obrero está exento y hay además, por la ley de contrato de trabajo, gratuidad de trámite. Entonces, ¿cuándo se paga? Cuando ya está firme, firmísimo, firmísimo, refirmísimo el juicio. Se llegó hasta el superior tribunal y bajó. Recién ahí va a quedar firme el proceso y ya tenemos un condenado en costas que va a pagar las tasas. Pero además de eso,
necesitamos, para determinar nuestra base, que ese juicio tenga una liquidación firme, liquidación de los montos que se van a pagar en el proceso. La base sobre la cual liquidamos la tasa nosotros es esa liquidación. Voy a hacer una parte acá para explicar otra cosa. Se da mucho en los procesos laborales que a lo mejor han hecho un acuerdo entre partes y se presentan a pagar la tasa, se presentan a pedir la homologación de ese acuerdo. No va a haber sentencia, pero se entiende que ese monto que va como monto de acuerdo por el cual se pide homologación, lo consideramos como que es una base, una liquidación firme, y en ese caso le pedimos al patrón que pague el 50% de la tasa de justicia, ¿sí? Ahí le contesto, doctora. En ese caso de los laborales, el patrón paga el 50% de la tasa. ¿Por qué paga el 50%? Porque el 284 establece que en los casos en que una parte esté exenta de la tasa y la otra no, la otra paga la mitad. Siempre va a pagar la mitad cuando hay una de las partes que esté exenta. En el caso que voy así, que no hay una condena en costas. Pero si en el juicio laboral hay una condena en costas, esa condena ya está firme, hay una liquidación firme, en ese caso va a pagar el 3%, completita paga la tasa. ¿Se entiende? Avísenme si se están aburriendo también, porque si se están aburriendo empezamos con preguntas y cosas. Hacemos un picadito de preguntas y respuestas para que no se aburran. La doctora Iliana Ebrat, nos está preguntando en los juicios amparados por el derecho del consumidor. Eso es un fenómeno nuevo, el consumidor se lo considera una parte débil. La Ley de Defensa del Consumidor Nacional le da gratuidad de trámite. Y la Constitución Nacional también le prevé una especial protección al consumidor. Lo considera también la Constitución, lo considera dentro de las personas que necesitan especial protección, en el artículo 75. La ley provincial, con una reforma que hubo, no reglamenta nada respecto de la exención o de gratuidad de trámite para el consumidor. Con el tiempo, la ley impositiva estableció en el artículo 57 que el consumidor le da gratuidad de trámite. O sea, iniciamos la demanda, no pagamos nada. ¿Y cuándo se va a pagar? Cuando lleguemos a un acuerdo con la demandada o bien cuando haya una condena en costas, ¿sí? Ahí se manifiesta la gratuidad del trámite. La ley nacional establece como principio la gratuidad de trámite, pero también en el artículo 53, lo que va a decir la ley nacional es que si la contraparte, mediante un procedimiento incidental que se hace en el expediente, demuestra que ese consumidor está en condiciones de pagar la tasa de justicia o está en condiciones de hacerse cargo de los gastos del procedimiento, tiene que pagar. Entonces, es gratuidad de trámite, no está exento y va a depender de todas estas circunstancias, de cómo, cuándo y cuánto va a pagar de tasa de justicia. La ley impositiva que dice que puede tramitar y que va a pagar al final, si hay acuerdo o si hay condena en costas. También se ha hecho extensivo para el consumidor excepcionante. La ley no decía nada, pero la opinión de la oficina es que, como tiene especial tutela constitucional y como hay un principio de gratuidad de trámite, también en el caso que el consumidor sea demandado e invoque su estatus de consumidor, también
tiene derecho, digamos, a tramitar gratis el procedimiento. Esto, la ley impositiva lo regula. Hubo un fallo muy lindo de acá de una de las cámaras, que no lo traje yo porque no me parecía de traerlo, pero si después a alguno le interesa, me manda un mail y yo se lo paso. Porque, bueno, se hizo un análisis, hicimos desde la oficina un análisis de cuál es la situación de este consumidor. Es consumidor tanto como actor como demandado, es la parte débil, es la parte que necesita protección frente a un sistema capitalista donde ya un poco dejamos de ser ciudadanos, pasamos a ser consumidores y necesitamos una protección especial como parte débil dentro de ese proceso, ¿no? Y dentro de un sistema económico que por ahí no es un tanto adverso, ¿no es cierto? ¿Quieres pasar a la otra? Así vemos otro poco más. Ahí contesto. Pasamos la otra Filmina. Filmina, qué antigua. Bueno, volvemos a lo mismo que hablábamos más arriba con las posesiones, con los interdictos. Ahí déjalo. Cuando hay cuestiones atinentes e inmuebles, siempre la base imponible va a estar dada por el avalúo del bien, por el avalúo fiscal, como una forma también objetiva de tener un monto de cuánto vale eso. Pero, por ejemplo, en los casos de escrituraciones, si yo demando una escrituración y resulta que de ese contrato de compraventa que hay entre las partes surge que es mayor el valor del negocio al avalúo fiscal, yo tengo que tomar el valor que surge de ese contrato de compraventa. Eso dicho en el artículo 287 está. Cuando se trata de juicios que tienen un contenido patrimonial, pero que no está expresa como un cobro de pesos que yo demando 1 millón de pesos, sino que, bueno, tenemos esta cuestión de que estoy reclamando daños y perjuicios. ¿Vieron? Se ve mucho, lo vemos mucho en la oficina, que reclaman daños y perjuicios y lo dejamos librado al prudente arbitrio de vuestra señoría. Y hay elementos ciertos dentro del expediente como para determinar el monto. Se inicia el procedimiento del artículo. Este es un PowerPoint viejo, este año no es de 250 para nada el monto del monto, de los montos indeterminados. En esos casos, iniciamos ese procedimiento de determinación del quantum, del monto, del proceso, es a los solos efectos tributarios y tiene que ser razonable, ¿no es cierto?, de cuánto estoy demandando. Por ejemplo, ayer yo vi uno de una arquitecta que reclamaba honorarios y lo deja librado, pide un montón de ítems respecto de sus honorarios, pero no dice cuánto quiere. Cuando la ley de honorarios de los arquitectos es clarísima bueno, si la obra salió tanto, es un 10%, bueno, pasa. Entonces había elementos como para determinar, así que estamos ahí peleándonos, todavía no tengo respuesta. Pero bueno, buscamos las normas o la práctica del sector para ver cómo determinan los honorarios los arquitectos, o si hay un inmueble en juego, bueno, vemos cuál es el valor del inmueble, o si hay un auto, vemos el valor del auto. Esto es, o si me pusieron una multa, bueno, ¿cuánto es la multa? Y lo determinamos de manera conjunta con la parte, ¿no? Y después el que en definitiva resuelve es el juez. Oh, ¿se cortó? ¿Me dicen, Ángela? No, Anita, se escucha bien. Bien. Perfecto. Los juicios de monto indeterminado, la ley lo fija la ley impositiva, los invito a que la consulten. Está publicada, nosotros todos los años cargamos en la pestaña de tasas judiciales, están todas cargadas las leyes impositivas de hace muchos años atrás. Y si no, en la página de rentas está toda la legislación necesaria. El Código Tributario también establece las exenciones.
La mayoría están en el 303, está exento el Estado, nación, municipio, empresas del Estado, entidades autárquicas del Estado, el Instituto de Seguro de Entre Ríos, que siempre me mandan para preguntar si está exento porque es del Estado de Entre Ríos, el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires, todos esos están exentos. Después, los beneficios de litigar sin gastos están exentos. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que el Código de Procedimientos Civiles en el artículo 83 le da una exención provisoria a la persona que está tramitando el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, está exento del pago de la tasa de justicia. Si le deniegan el beneficio, la tiene que pagar. O si le caduca el beneficio, o si lo desiste, en esos casos tiene que pagar la tasa. Los trabajadores, bueno, ya dijimos que el trabajador no solo está exento, sino que también tiene gratuidad de trámite. Los amparos, los habeas corpus, los habeas data también están exentos del pago de tasa, a menos que se la denieguen. Si le deniegan el amparo, si le deniegan el habeas corpus, si le deniegan el habeas data, ahí tiene que pagar una tasa que es de un monto fijo, que eso lo encuentran en la ley impositiva. También están exentas las relaciones derivadas de derecho de familia sin contenido patrimonial, como por ejemplo podría ser una filiación, como son los juicios de adopción, ¿sí? En esos casos, o los juicios de responsabilidad parental, o estas cosas que, bueno, yo voy a usar terminología que no es correcta, pero las visitas, si yo demando la visita, bueno, entonces en esos casos está exento, porque no tiene contenido patrimonial. De ese juicio no van a resurgir traspaso de nada, de patrimonio, digamos, no va a haber flujo de dinero como consecuencia de ese juicio. A ver, van como muy rápido las preguntas y yo estoy con la cabeza puesta acá y las preguntas allá. Ténganme un minuto, termino acá con las extensiones y ya contesto. Después tenemos las presentaciones derivadas de derecho político tampoco pagan. ¿Cuál sería todo lo que está tramitando ahora en la justicia electoral? Todas esas apelaciones, todas esas impugnaciones, todas estas denuncias que están funcionando, tampoco no están grabados. ¿Cuándo es un derecho político? Tiene que ver con la posibilidad de ser elegido como representante del Estado en una elección, ¿sí? De ser elegido o la posibilidad de elegir o ser elegido. Y también los juicios penales tampoco están grabados. Hay que agregar a esto todo el tema de violencia, toda la cuestión de violencia tampoco está grabado, volvemos a lo mismo, siempre y cuando no haya recaído condena. ¿Sí? Entonces, en esos casos, por ahí, por ejemplo, nos suele pasar que de algunos juzgados nos mandan los comunica situación. Previo a mandarlo al archivo, no sería necesario porque está exento, o sea, son actuaciones que, por ejemplo, el maestro ha hecho un comunica situación y lo corre en vista a la oficina de tasa. No paga, o sea, no tendría sentido recargarnos de trabajo todos por algo que no paga la tasa. Y bueno, en la mediación suceden un par de cosas. La mediación, en su momento, cuando se sanciona la ley de mediación para fomentar que las partes concurrieran a mediación, se reduce el monto que se paga. Y en algunos casos se ha determinado que se puede aplicar alícuota cero, como por ejemplo en los procedimientos de familia. Si ustedes acuerdan alimentos en mediación, en esos casos se puede pedir alícuota cero. Lo tienen que pedir los mediadores en el acuerdo. Nosotros entendiendo como que también es positivo, por ahí, como somos parte en el proceso, la oficina es parte en el proceso, también le pedimos al juez que determine la alícuota cero en esos procesos de alimento que han llegado a acuerdo en mediación. Si quieres pasar, Angelita.
Los procesos meditar, oficina de certificaciones. Bueno, ahí vemos, si va originariamente, paga el 40% de la tasa. Si yo voy por propia voluntad al centro de mediación a pedir una mediación y acuerdo allí, pago el 40% del 3% sería, o del 40% del 1,5%. Y si el acuerdo se ha logrado por un proceso que es el juez el que lo remitió a mediación, la tasa se reduce al 50%. Pasemos, si quieren, seguimos. Ángela, si quieres pasar. Bueno, eso, para que haya alícuota cero, la ley nos da para que haya alícuota cero, hay criterios de cuándo vas a considerar si la das o no. El que decide dar la alícuota cero es el juez. En general nunca se hace ese procedimiento, se aplica la tasa cero y bueno, y funciona así como más abreviada la cosa. Pasemos. Se ha colgado. ¿No lo ves, Anita? ¿No lo ves? Sí, sí, bueno, esto un poco todo el mundo va siguiendo lo que pone. Bueno, en materia de mediación, para ahí, Ángel. En materia de mediación, otra cosa de las que puede haber pasado es que la parte pagó la tasa de justicia, el juez derivó a mediación, en mediación se hizo un acuerdo, y para poder aprovechar esa reducción de tasa, tiene que hacer un trámite en la dirección contable para que le devuelvan el porcentaje que hubiera pagado en más para poder aprovechar la reducción. Es un trámite que se hace. Si una de las partes va voluntariamente, va a mediación, paga tasa de justicia en el centro de mediación y resulta que la mediación fracasa o no se llega a acuerdo, esa tasa que pagó le sirve como pago a cuenta para iniciar el procedimiento judicial. Son beneficios que se hicieron, para fomentar que la gente concurriera a los centros de mediación a buscar estoy descargando en medio la ley impositiva porque me ha hecho una pregunta de la ley, por eso estoy titubeante. Era para que la gente aprovechara los beneficios de la mediación y poder fomentar el sistema que en su momento se propiciaba como una herramienta ágil de acceso a la justicia. ¿Quieres pasar, Angelita? ¿Cómo se pagan las tasas? Ahora vamos a hacer el artículo 52 de la ley impositiva nos dice cuándo se pagan las tasas. Bueno, las tasas en general se pagan al inicio de las actuaciones, salvo los casos en donde expresamente se dice que se pagan al final del proceso, como sucede en el caso de los alimentos, como sucede en el caso de los concursos, las quiebras, las ejecuciones fiscales. En todos esos casos se paga al final. Acá voy a hacer una parte porque se está viendo mucho desde que no está el chico de rentas que liquida la tasa, desde que pasamos al nuevo sistema donde autogestionamos nosotros la tasa, que los abogados se presentan la demanda y piden inmediatamente que se nos corra vista a la oficina de tasas para que le liquidemos la tasa. Eso pásalo, Angelita, porque no, eso tiene que ver con... Entonces, se presentan y no pagan la tasa. Ahí lo que corresponde hacer es intimar en los términos del 311
para que paguen la tasa. Porque si no, lo que está pasando es que se la recarga la oficina de tasa con liquidaciones que son a cargo del abogado. El abogado cuando presenta su demanda tiene que liquidar la tasa en el expediente, tiene todas las herramientas para liquidarla. No tiene sentido que la oficina de tasas inicie un procedimiento de determinación de oficio cuando no se dan las circunstancias para hacerlo, ¿sí? Entonces, si ustedes le presentan la demanda y ven que no han pagado ni el inicio de causa ni la tasa por lo que está demandando, inmediatamente intimen por el 311. El 311 dice que, constatado el secretario que no está pagada la tasa, tiene que intimar, notificarse por cédula, intimarse bajo apercibimiento de multa. Y una vez que no cumplió esa intimación, recién ahí mandamos el expediente a la oficina para que empecemos todo el procedimiento de determinación de deuda y que le pongamos la multa. Nosotros, desde que empezó a funcionar este sistema, teníamos habitualmente 7.000 vistas al año, y el año pasado fueron 10.000. De esas 10.000, 3.000 han sido de juicios así de... yo me distraigo con el chat, lo voy a cerrar, después lo leo, chicas y chicos. Digo, tienen todas las herramientas para liquidarlo. La tasa de justicia es autoliquidable. Esto significa que es la parte, el contribuyente, su representante, quien tiene que encargarse de liquidarla. Nosotros vamos subsidiariamente. Nosotros vamos a controlar qué se pagó y cómo se pagó. Si no se pagó, una vez que intimaron, ahí entramos en el proceso de determinación de oficio. Por ahí, por una cuestión de rapidez, íbamos, liquidábamos y bueno, por favor, intime tanto y pagaban. Pero no es lo que corresponde, y la verdad que con estas nuevas prácticas que se han introducido, digamos, de no liquido la tasa y que la liquide la oficina, se está saturando la oficina de una tarea que no debiera hacerla. Entonces nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos 10.800 vistas, cuando habitualmente teníamos 7.000. Y bueno, en algún momento se va a saturar y se atrasa todo, se atrasan los expedientes, se atrasa, y en general los que no liquidan son empresas grandes, son empresas que se dedican a servicios financieros o ARTs, son gente que tiene, no es la vecina de acá a la vuelta que no sabe qué es el mundo de la justicia, o sea, es gente que tiene recursos como para poder arbitrar medios de liquidar su tasa, y hay un aplicativo para hacerlo, o sea, bueno, esto es una cosa que pido que tengan especial atención los compañeros que están trabajando con temas de tasa y que les toca controlarlas, ¿no? Esto que dice devolución es lo que tiene que pedir la persona que ha estado en mediación y que quiere que le devuelvan la tasa. ¿Podemos pasar, Angelita? A ver qué más hay. Si no, ya nos vamos al chat. Terminó, Anita. ¿Ya está? ¿Terminó? Bueno, ahora me voy a ir al chat. Ahí una de las compañeras subió la ley impositiva, yo también ya la bajé y me voy a ir al chat. Algunos tips prácticos con los juicios sucesorios. En los juicios sucesorios, la base imponible está dada por el acervo hereditario del causante, por los bienes que deja el causante. Con los bienes inmuebles, el Código de Procedimientos Civiles es fácil, nos dice que las partes, si se ponen de acuerdo, lo pueden evaluar con el avalúo fiscal, y es lo que sucede habitualmente. El problema en general se produce con los automotores, porque hay automotores que no tienen avalúo fiscal porque no pagan impuesto automotor. Entonces, en esos casos, el Código Tributario establece que como son bienes muebles registrables, ahí hay que tomar el valor de mercado del auto. El valor de mercado lo pueden encontrar en los registros de la Dirección Nacional de Créditos Prendarios, de registros del automotor y créditos prendarios, en revistas del área, en revistas especializadas, lo pueden encontrar en Mercado Libre, lo pueden encontrar
Bueno, una empresa de seguros, el seguro automotor tiene una evaluación del auto, ¿sí? Todo eso son datos que a ustedes les sirven para evaluar el automotor que está en ese sucesorio. Y también en otros casos, a lo mejor donde haya cuestión, se saben plantear prescripciones bianuales, por ejemplo, de algunos automotores. Entonces, en esos casos, pueden elegir cualquiera de esos elementos como para tener la evaluación del automotor. Otra cosa que vemos mucho que llega en consulta a la oficina es, saben oficiar a la dirección de rentas para que le mande la avalúa automotor. Rentas todos los años publica una resolución con las evaluaciones de los autos, ¿sí? Siempre sale publicado los primeros días de enero, porque ellos liquidan la primera cuota del impuesto automotor en el mes de febrero. Entonces, en enero ya están evaluados todos los autos. La encuentran en la página de rentas también. Otra cosa vinculada a rentas se da en los juicios de divorcios. Los juicios de divorcios ahora se tienen que ir con la tasa paga que va al registro de las personas, al registro de identidad de las personas, al registro civil. Esa tasa no es tasa de justicia, es una tasa administrativa. Y esa tasa administrativa la encuentran en la página de rentas. Hay una pestaña donde dedica especialmente a que ustedes puedan bajar esas tasas para imprimir su boleta y pagarla. Antes de ir al chat, porque ahí en el PowerPoint no estaba. ¿Cómo pago la tasa? La tasa, como ya vengo repitiendo así, se genera en el sistema. Yo emito esa declaración jurada. Con esa declaración jurada, ¿dónde pago? Pago por ahora, hasta que nos vayamos al Banco Nación, pagamos o en los multicash o en el Banco Superbit. Si soy un gran contribuyente, esto es, la tasa que tengo que pagar es de más de 50.000 pesos o soy un contribuyente que reside fuera de la provincia, en esos casos puedo pagar por transferencia. Pero eso supone que previamente lo ha autorizado, es por un tema de registraciones y de cuestiones contables, tiene que estar autorizado por la oficina de tasas. Entonces, la persona que necesita la autorización nos manda un correo a nuestra oficina, en mi caso es Contralor Tasas SL, Justicia San Luis, @Justicia San Luis, manda pidiendo autorización y acreditando que la persona vive fuera o que va a pagar una tasa de más de 50.000, y nosotros en el día lo autorizamos para que pague por transferencia en una cuenta que le damos nosotros. Eso salió un acuerdo en el año, bueno, apenas empezó el sistema, en el 2021. Es un acuerdo que reglamenta, es el 267, ¿sí? La otra cosa que les quiero decir, en el tema de los beneficios de litigar sin gastos, vieron que la oficina de tasas de acá de San Luis emite el informe NOSIS que le decimos. Ahora hemos cambiado de empresa. Es otra empresa, a partir de abril es otra empresa que nos brinda el servicio. Pero ese informe que emite la oficina es exclusivamente para los beneficios de litigar sin gastos. Nos está pasando que en juicios de daños y perjuicios o juicios laborales, que las partes necesitan saber si el demandado tiene bienes, nos están oficiando desde los juzgados para que evacuemos ese informe. La oficina es solo competente para emitirlo en los beneficios de litigar sin gastos. Yo todos los meses informo en qué autos y dónde he generado informe NOSIS, por este informe del acuerdo 232, por lo cual no me puedo desviar porque yo no soy competente. Entonces nos pasa que nos vienen seguidos, están viniendo, entonces poco para los que están decretando y que cuando ofrecen prueba tengan en cuenta que únicamente esa prueba es válida, yo la puedo generar únicamente para beneficios de litigar sin gastos. A ver el chat, me voy al chat y
Yo no sé si estoy siendo clara, si les sirve lo que estoy diciendo. Si apagaron todas las cámaras y se fueron. No, para nada, Anita. Pueden abrir sus micrófonos para hacer preguntas, ¿eh? Porque me han puesto muchas en el chat acá. Mirna, vos si querés está con nosotros Mirna Colombini, que es compañera nuestra de la oficina de tasas de Mercedes. Si vos, Mirna, querés aportar algo que te parece que yo me estoy olvidando, que sea importante, que se vea todos los días. No, doctora, lo que sí está muy interesante todo lo que está usted diciendo, A ver, pero no tengo nada, está re bien explicado y muy entendible. bueno, muchas gracias. Vino por eso la Mirna. Doctora Negra, Parece que buenas tardes. sí. Hola. ¿Cómo está? Una cosa para hacer. No sé, así verbales. Yo no escucho bien. ¿No me escuchás? Te escucho cortada. A ver, voy a apagar la Ni más cámara. escribieron en el chat. Yo vengo, bueno, ya Apague estábamos la los del cámara, derecho doctora. El derecho del consumidor ya está. Yo voy viendo el chat. La doctora Ebrat preguntó sobre derecho del consumidor, ya está contestado. Después, La doctora Emilce Scheurer, sí. ¿cuándo es por sumas de dinero? Por sumas de dinero es cuando yo demando plata. Un cobro de pesos, qué sé yo, un daños y perjuicios, se me va ocurriendo ahora. Esos son juicios por sumas de dinero. Acá Erika ha preguntado, si quieren impugnar una multa de tasa o una tasa, ¿ante quién se realiza la demanda contenciosa administrativa? Acá hay una cosa. Dentro del procedimiento judicial, estamos metidas nosotros con nuestra calidad de parte para determinar lo que es la cuestión tributaria dentro del expediente. Entonces hay dos procedimientos que van ahí de la mano. El artículo 284 del Código Tributario dice que si no pagan la tasa de justicia, se suspende la tramitación hasta que se resuelva la cuestión tributaria. Eso está en el 284 y también en el 155 del Código Tributario, donde dice que no pueden darse cursos de actuaciones donde se estén debiendo tasas. Y que hasta se puede peticionar la nulidad de lo actuado si no se ha pagado la tasa. Entonces, si no se pagó la tasa, como ya les dije, por el artículo 311, el juez tiene que intimar, bajo apercibimiento de multa, que paguen la tasa de justicia. Si no pagó, y esa intimación se notifica por cédula. Si no pagó, nos corre en vista a nosotros determinamos la tasa, le pedimos que haga efectivo el apercibimiento y que ponga la multa, y ahí le van a volver a intimar, a notificar que está esa determinación de deuda, ¿sí? Ahí es donde empieza la vía administrativa. ¿Cómo impugnan eso? Hay algunos abogados que impugnan la liquidación, lo plantean como un recurso, e incluso hemos llegado hasta el Superior Tribunal en algunos casos. En esos casos, ahí se cerraría, con la llegada al Superior Tribunal, ahí cerramos la vía y quedaría, a mi criterio, nunca pasado, quedaría la demanda contenciosa administrativa. Efectivamente, Erika, quedaría la demanda contenciosa administrativa, pero hay que hacer la vía recursiva que prevé el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, porque en la parte general el Código Tributario dice que en materia de procedimiento aplicamos las disposiciones del procedimiento tributario establecidas en el código, y a falta de disposición expresa se aplica supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles. Como no tenemos disposición expresa en lo que es la determinación de tasa,
hay que aplicar el código, hay que iniciar las vías recursivas que establece el Código de Procedimientos. El plazo de prescripción, me olvidé de decirles, el plazo de prescripción es de 5 años. ¿Cómo se cuenta ese plazo de prescripción? Se cuenta a partir de que la oficina tomó vistas de las actuaciones. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es instantáneo, es autoliquidable, y nosotros hasta que no tenemos en vista el expediente no sabemos que ese expediente anda tramitándose. Entonces, a partir de ahí que nosotros tomamos, empiezan a correr los plazos de prescripción para la oficina. El proceso de determinación de deuda es un proceso que suspende el cómputo de la prescripción. Como ya saben todos, es derecho de fondo el que reglamenta la prescripción, pero hay jurisprudencia, tanto de la Corte como de tribunales provinciales, que establecen que, así como se le permite a los estados provinciales que tengan sus competencias tributarias, también se les puede permitir que establezcan estos plazos de prescripción, ¿no? Por ahí nos llegan juicios viejos que nunca han venido en vista, ¿viste? Y los abogados se enojan, pero está prescripto, qué sé yo, y se inicia un pequeño debate ahí acerca de la prescripción, pero no porque nunca nos habían venido en vista. Los plazos para la oficina, para vistas y traslados, son de 10 días hábiles. Eso está establecido en el Código Tributario, en el artículo 155, ¿sí? Ahí está Vanessa también. Hola, Vanessa. Está todo el equipo de Mercedes. Hola. La Recién te veo, doctora Vanessa. Virginia Marinelli quiere hacer una consulta por Sí. audio. A ver, Virginia. Doctora, buenas tardes. No sé si me Hola, escuchas mucho bien. gusto. ¿Cómo Sí, estás? ahora sí. Dejo la cámara apagada porque recién se cortaba un poco, a ver si así Sí, funciona sí. mejor. Sí, Dos consultas, perfecto. doctora. Por un lado, caso de prescripción adquisitiva que efectivamente no tiene padrón, así que hacemos como vos indicabas, pedimos por artículo 400, por oficio, a Catastro para que nos Sí, determine el valor del metro cuadrado. Con eso se le presupuesta, sí. acompañamos la tasa paga. ¿Qué me pasó en este caso puntual que te quiero consultar? Catastro nos saca el valor del metro cuadrado cuando aclaramos que son muchas hectáreas y salen montos imposibles, lo cual, bueno, es un tema aparte con Catastro, ¿no? La cuestión que por primera vez estoy procediendo a intentar un beneficio de litigar sin gastos para esta posesión porque la tasa es realmente impagable y más para el cliente que es un jubilado. Estoy tramitando el proceso de beneficio de litigar sin gastos. Mi duda es cuando lleguemos al final, que bueno, esperamos ganarlo el beneficio, mientras tanto estamos tramitando la posesión, porque lo hemos hecho en daños y perjuicios y obviamente como al final del juicio hay un monto líquido, entonces ahí se cobra la tasa. Pero en ese caso, si se obtiene como esperamos el beneficio de litigar, ¿no habría cobro de tasa? No, no, salvo que esté controvertido el proceso y haya un No, condenado no es en costa. controvertido. No, No es porque controvertido. una vez que a vos, primero tenemos esta exención provisoria del artículo 83, y Sí. después el 303 en el inciso 2, te dice que están exentos las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gasto, o sea, no se cobra. Perfecto. No lo cobramos, nosotros por lo menos nunca lo pedimos. Perfecto, perfecto. ¿Por Doctora, qué? y la otra... Porque la única forma, ahora vuelve la cuestión Sí, supletoria del CPC, la única forma que yo tendría para cobrártelo a vos es abrir un procedimiento para demostrar que esa persona ha mejorado su fortuna, etcétera, claro, etcétera, y meterme por ese lado y decirle, pagame la tasa, pero no tengo cómo. No, perfecto. o sea, debiera hacer, si bien nosotros somos parte en el proceso, toda la representación judicial en este tipo de cuestiones la tiene Fiscalía de Estado. Claro, Entonces, nada, queda ahí. Habitualmente queda ahí. La perfecto, doctora clarísimo. Tamara Salinas está preguntando qué pasa con las filiaciones donde se reclama daño moral. Las filiaciones donde se reclama daño moral, ese reclamo de daño moral está dando contenido patrimonial a la demanda. Entonces ahí se pide la tasa de justicia. Ahí se pide la tasa. Ahí se pide. Lo que sí, volvemos a hacerlo jugar, hagámoslo jugar con el tema de la gratuidad. Permitámosle tramitar el proceso y una vez que haya condena en costas o las partes acuerden, ahí vemos cómo cobramos.
digo la palabra acuerdo y me acuerdo de que los convenios entre partes celebrados y donde se cambian las reglas de juego establecidas en el Código Tributario no son oponibles al fisco. ¿Esto qué quiere decir? El obligado al pago siempre es el que generó el hecho imponible. Yo no puedo librarme de mi obligación de pago acordando con la demandada, por ejemplo, que se va a hacer cargo la demandada. Eso será un tema entre ellos. El fisco puede ir contra el actor, ¿sí? Nosotros podemos reclamar eso ahí, porque esos acuerdos no son oponibles, ¿sí? Ahí están preguntando el desalojo por comodato precario. Vanessa, ahí habíamos dicho que hay que estimar el canon locativo y pagas así, estimando como si vos tuvieras un canon locativo. Algunos colegas lo que hacen para no perder tiempo y andar buscando que alguien les evalúe y acreditar, toman el avalúo fiscal y calculan la tasa con eso, en esos tipos de desalojo. Las certificaciones de documental y firmas de la Oficina de Certificaciones están exentas. La ley impositiva, me parece que por lo que estás diciendo, doctora, se ha quedado corta. Déjame que lo vea. Sí, Porque yo se me refería estableció... sobre todo al caso de, porque me exhiben el carnet de jubilado, de PAMI, de obra social, de que son pensionados, y yo le digo, mire, la ley impositiva no me exime en estos casos de las certificaciones. Sí está específicamente para declaraciones juradas, pero no para lo que es el tema certificaciones. No, en esos casos no. Tendríamos que ver para qué la va a usar también por ahí, viste que si es para presentar en el ANSES o en el Sí. PAM, en alguna cosa de esas, sí le podrías, pero no están exentas. Si vos querés, nosotros el Poder Judicial todos los años hace su proyecto de ley impositiva, lo podríamos ponerlo a debate y consultarlo si a ustedes como que son los que están en el área les parece importante, se coloca, ¿no? Sí, porque ya varias gente me lo ha planteado, me dice, bueno, pero nosotros si no tenemos dinero, somos jubilados, tenemos que, no podemos acceder al servicio y si no paga, no, le tengo que Y si no contestar. pagan, no. Lo que sí también hay que tener en cuenta que hay un texto muy bonito que dice que es el legislador democrático el que ha decidido que el servicio de justicia se paga y en algunos contados casos, en algunos contados casos exime de pago. Habría que debatirlo, bueno, estamos en una situación compleja a nivel económico y bueno, que podría llevar a generar que... Sobre todo ahora con el aumento de las tasas, ¿no? Claro, sí. El aumento de las tasas, ese aumento en general se tiene en cuenta con parámetros, no la inflación que se ha vivido, sino el aumento que hemos recibido nosotros, en general se hace eso, se tiene en cuenta eso. Como un criterio, ¿no? El aumento que ha habido en los salarios de los empleados públicos, digamos. Ajá. Se tiene en cuenta, bueno, nos aumentaron el 60%, bueno, los tributos en general aumentan el 60%. Fíjense que el impuesto inmobiliario dicen que no ha aumentado, pero sí ha aumentado la evaluación de los inmuebles, entonces indirectamente te aumenta el impuesto. Claro. Acá Maricel nos pregunta si hay límites o topes para la aplicación del 3%, no hay. El único límite que podría haber, el único tope que podría haber es que vos, números en mano, acredites que esa tasa tal como está es una tasa confiscatoria, pero tendrías que acreditarlo. Tendrías que acreditarlo y en lugar de ponerte a debatir con todo ese, si tu cliente no puede pagar esa tasa, tramitarle un beneficio de litigar sin gastos. Porque tengan en cuenta que el beneficio de litigar sin gastos no es un beneficio para gente pobre, es para gente que no tiene recursos económicos, pero también es gente que no puede afrontar esa tasa de justicia, porque es muy grande, porque a lo mejor es un profesional que tiene casa, que tiene auto, pero quiere plantear una demanda de daños y perjuicios por una mala praxis, porque se le murió el hijo en una operación, y no está en condiciones de pagar la cantidad de tasa que se le liquide. Entonces, puede tramitar un beneficio de litigar sin gastos, y se suele hacer lugar en esos casos.
Hay el tema de la constitucionalidad de la tasa y de su pertinencia ya está resuelto por la Corte Suprema de Justicia y a nivel interamericano por la Corte Interamericana en el caso Cantos. A nivel europeo, en la Corte Europea, en el caso Eire versus Irlanda, en esos casos lo que se toma es, bueno, es una valla para el acceso. No tengo otra forma de acceder. Por ejemplo, en el caso de Eire versus Irlanda, era una mujer que se quería divorciar y le resultaba imposible pagar la tasa del divorcio. Y no tenía otros recursos para hacerlo. Entonces, en ese caso dijo, bueno, no tiene acceso. Es verdaderamente esa tasa una valla, entonces es inconstitucional. Viola el acceso a la justicia de esta persona. Pero hay que demostrarlo. No es me presento y digo no lo puedo pagar porque es muy caro, porque soy jubilado, porque lo tienen que demostrar, hay que demostrar. Y en el caso Cantos también era un empresario, en ese caso, fíjense, era un empresario, un pleito que tenía contra la provincia de Tucumán, un pleito viejo de los años 70, y llegó, se entendió que el cómputo, que las tasas, no les digo el texto de memoria, pero lo que le dice la Corte que en cuanto sea razonable, en cuanto sea pagable, digamos, es pertinente y son válidas y no violan el derecho de acceso a la justicia. Pero cuando se convierten en una valla, cuando son de imposible pago, como era en este caso, que eran millones y millones en concepto de intereses le estaban cobrando al hombre. En ese caso la Corte entendió que sí, que se le estaban vulnerando los derechos humanos a esta persona. Otra cosa. No hay límites ni topes para la aplicación de la tasa. Bueno, después me pregunto si el PowerPoint va a estar disponible. Tengo algo mejor para darles. Yo el año pasado trabajé con las chicas del Laboral 1, hicimos un tallercito ahí y hice un pequeño apunte que les puede servir para consultarlo. Ahí está lo del plazo de prescripción, está todo ahí. Está más desarrollado que este PowerPoint y tiene jurisprudencia y tiene cositas así que les pueden resultar para la vida cotidiana. Se me ocurre, Ángela, si están los... A ver si yo No hay puedo... problema. Vos me lo mandás Podemos mañana hacer y lo mandamos. y se lo mandan a los que participaron. Así es, tal A ver, cual. otra pregunta más de PIP. Ahí esa es la ley impositiva. Tamara nos comparte la ley impositiva. Y ¿qué más? ¿Cuándo es por sumas de dinero? Ya lo dijimos. Y bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Ya nos Doctora, ¿te podemos puedo ir a hacer tomar una última preguntita? Sí. Doctora, la última. Te hago una consulta. Respecto de las tasas fijas, de la tasa que se paga en forma previa a la declaratoria de herederos y también en forma previa a la sentencia de divorcio. ¿Cómo hacemos Respecto Sí. Nos pasa esto, nos ha pasado en los meses en general de febrero, ya nos pasó varias veces. Se hace el pedido del pase a sentencia, siempre acompañando la tasa con la sobretasa, en diciembre. Uno se queda tranquilo porque pagó la tasa, le dice al cliente que está pago y ingresa ese dinero conforme el precio de la tasa vigente en ese momento. Como posteriormente a eso, y ya pasa el año siguiente, se hace un control a tasas, vuelve muchas veces, ya pasó varias veces que vuelve informado por tasas que hay una diferencia de tasa para abonar, y he revisado tanto la ley impositiva vigente de cada año como el Código Tributario del 2005, y no encuentro bien si esto es así. ¿Corresponde eso a pesar de que la justicia lo haya percibido en el momento que lo percibió era el precio correcto? Sí. La ley en lo que es el anticipo, hago un paréntesis antes, doctora, sí, para que tengamos claro cómo se paga en el sucesorio. En el sucesorio, cuando yo empiezo el juicio, pago el derecho de inicio de causa. Lo tramito, nos presentamos en renta, le corren vista a la oficina de tasas, publicamos los edictos, se hace el informe de secretaría, corren vista a tasa. Cuando ya esté listo, pero listo, así impecable, que ya cumplí todos los trámites para que se dicte la declaratoria de heredero,
recién ahí tengo que pagar. Recién ahí. Porque si no pasan este tipo de cosas, se pasó el otro año y vos en febrero terminaste de publicar tus edictos, en febrero acompañaste que constituiste domicilio en renta y ya ahí la ley te dice que que no es una tasa, es un anticipo de la tasa que en definitiva va a resultar, te dice que se paga conforme a la ley vigente en el momento que ya estuvo lista para dictarse. Lo estoy diciendo así, con términos no técnicos, y la ley lo dice más bonito, pero para que se entienda, es ahí recién cuando debiste ingresar la ley, la tasa, el anticipo del que venimos hablando. Es ahí. Por eso nosotros pedimos la diferencia. A mí me ha pasado ahora este año que en varios casos he pedido diferencia porque, ponele, los edictos se publicaron en enero, porque recién el 1 de febrero, cuando pidieron que se mueva el expediente, ahí recién estaban terminando los trámites, acompañaron la nota de rentas que la habían presentado en enero. Entonces, miramos bien finito ahí qué está pasando en el expediente para pedir o no la diferencia. Pero porque la ley lo dice. Busca la ley impositiva la parte del anticipo. Es un monto fijo, este año son 18.800. Sí, son Fíjate, 18.000. ahí te va a quedar claro cómo es la cosa. En mi caso, cuando nosotros hacemos el pago de la tasa y va el escrito pidiendo que pase a resolver, es porque está absolutamente todo cumplimentado. Pero nos Sí. está pasando y estamos evaluando de cuando eso sea en diciembre, no hacerlo y esperar a hacer ese pedido de pase en Sí. febrero, porque si no, nos está pasando esto de la diferencia de tasa. Y porque otra cosa que te pasa es que quedas mal con el cliente, ¿viste? Claro, Plata, porque encima como lo que no hay que hacer es pagar en los sucesorios la tasa al inicio. Ustedes ya saben cuáles eran los bienes que estaban en el acervo cuando toman el caso. No paguen la tasa ahí, porque la tasa se paga recién cuando haces el inventario y tasación. Sí. Entonces esta tasa, conforme a normativa del Código Civil, esta tasa que se pagó en un momento que no era oportuno, no constituye pago, no tiene efecto cancelatorio. Entonces la paguemos cuando toque, no nos apuremos. Por ahí uno le saca la plata al cliente porque si no después no los ve más y te queda ahí el juicio parado porque no te traen para las tasas. Pero lo ideal es, para evitar estos problemas, es ir siguiendo la normativa de cuándo dice el código que hay que ir pagando, para evitar demoras, malos ratos y esas cosas, ¿no es cierto? Gracias, doctora. No, por favor. Vanessa pregunta por el tema del cambio. Sí, cuando cambiemos de banco, la verdad que no sé, Vanessa. Eso hay que hablarlo con el contador. Pero es altamente probable que ahora que nos cambiemos de banco, cambie el CBU, cambie la cuenta para transferir las tasas. Sí, yo supongo que irá a salir por acuerdo. Tiene que salir por acuerdo. Vanessa me pregunta si con el cambio de banco va a cambiar el CBU para transferir la tasa. Yo supongo que sí. Pero también, como vamos a quedar trabajando con el Banco Superville, por ahí se mantiene esa cuenta. La verdad que no sé, es un tema de la dirección contable, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? No, no se puede. Me están preguntando, si no se paga la tasa y se hace todo el trámite para determinar la deuda y exigirla, ¿tramitaría por incidente? No, porque ya lo dije, están estas normas específicas que dicen se para y hasta que no se cierra la cuestión tributaria no se puede seguir. Después, a ver qué otra cosa más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro que entran en juego las reglas de Brasilia. Sí, sí. En el caso de los beneficios de litigar sin gastos, sí. Sí, 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 sí. Sobre todo en temas de familia. Y un poco también lo movimos nosotros desde la oficina. En temas de apelaciones o donde se están discutiendo el tema de alimentos, nosotros interpretamos desde la oficina que podía aplicarse esta cuestión tan buena que tiene el Código Civil y Comercial nuevo del deber de ponderar del juez y hacer jugar toda la normativa de derechos humanos que está vigente en la actualidad y la Cámara nos ha ayudado en eso, las cámaras acá en San Luis por lo menos, ¿no? Y
se ha permitido que continúe el proceso, se ha permitido que continúe el juicio de alimentos sin que se pague, por ejemplo, la apelación. Vieron que la apelación es requisito de admisibilidad de la apelación, tiene que estar pagada la tasa. Pero en estas cuestiones de familia, que si bien no están exentas, se permite que se tramite y no se le da por decaído el derecho. Un poco como dice acá la doctora Tamara Salinas, se les permite continuar, digamos, el procedimiento teniendo en cuenta toda esta normativa internacional, esta normativa convencional, digamos, ¿no? Las reglas de Brasilia, que se sancionaron en el año 2008, son obligatorias para nosotros como Poder Judicial, porque en el año 2009 se dictó un acordado donde dice que son obligatorias, así que les recomiendo la lectura y les recomiendo que las utilicen como un instrumento para su planificación tributaria o para sus trámites procesales, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y no hay más nada. Creo que si hay alguna otra pregunta. O se fueron a merendar todos y me dejaron sola. No, Anita, yo estaba leyendo justo el capítulo 2 de las reglas de Brasilia, efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos, ¿sí? Y bueno, de ahí desde la regla número 26 en adelante, ahí tienen bastante para Claro. leer con respecto a lo que son los derechos del acceso a la justicia. Dentro de, que yo no lo dije porque para no ser pesada, mi idea era que tuviéramos así como un pantallazo a grandes rasgos, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, las personas con discapacidad dentro de la ley impositiva tienen especial protección para, por ejemplo, los procesos en que cuando necesitan venia judicial para transferir algún bien. Bueno, en esos casos se ha dado, es como que, si bien es muy estricta la ley tributaria, pero estamos como haciendo pasitos para integrar toda esta cuestión de derechos humanos, ¿no? Bueno, nada, estoy a disposición. Mi interno es el 318. Me pueden llamar cuando les haga falta, si necesitan material. Les recomiendo, hay un libro que se llama Tasas Judiciales, que es de Carlos Díaz, donde trae cuestiones teóricas vinculadas a la tasa judicial y también un montón de jurisprudencia. Y también la página abogados.com.ar. Esa página trae jurisprudencia impecable, muy nueva, de todo el país. Es gratis, por si necesitan estudiar. Bueno, bueno, nada, estamos a disposición. ¿Qué pasó con las certificaciones? Me pregunta la doctora De Luigi. ¿Qué quieres saber, María? ¿Qué pasó? Vení. Vení. Entró mi gata, chicas. Adopté una gata de tribunales que es más mala. ¿Puede abrir su micrófono, doctora De Luigi? Hola Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Agu. Viste que no fue en vano el curso de defensa pública. Me entró algo y entonces estoy aplicando cosas. Está muy bueno. Bueno, no, quería saber lo de las certificaciones que a nosotros nos llega tanto, la de firmas y la de documental. Sí. ¿Cómo es el trámite que se paga? ¿Cuesta mucho en el interior que ellos vengan con un...? Sí, no hay mucha respuesta con eso. Lo que se podría hacer es ver si podemos, no tengo respuesta para eso, fíjate, porque la forma de pagarla es en los multicash o en la sucursal del Banco Supervir, que con este traspaso que se ha hecho tampoco han quedado muchas sucursales. Poco quedaron cajeros, claro, ni nada de Entonces esas lo que cosas. podríamos ver es de hablarlo yo mañana, haceme acordar, Agustina, que yo lo hable mañana al contador y contemplemos estos casos de que puedan pagar, en estos casos así, que puedan pagar por transferencia, pero también hay gente que no, por ahí no tiene mucho... No, ese es lo que yo siempre hago hincapié, ¿no?
en la falta de dinero que tiene la gente en el interior. En un caso, generalmente la mayoría hace, uno les aconseja los beneficios de litigar sin gastos y le aconseja, realmente tienen muy poco y son para trámites a Claro, veces. ¿cómo vas a hacer un beneficio de litigar para una, que aparte necesitas el abogado para una certificación? No Sí, tiene sentido. Es un tienen, tema que no y está a veces resuelto. Digamos, es un tema que es complejo y que la verdad que yo no tengo respuesta ahora para darte. claro, y más allá de Doctora, todo es algo que tienen que, sí, Olga, habla Olga, hable. Vamos a Buenas dejar. tardes. Hola, Doctora, hola. del tema que estaban hablando, aquí en Justo Dará, ¿cómo lo solucionamos? Cuando la gente dice que es para hacer un trámite y no tiene medios para poder pagarlo, el abogado lo puede presentar sin certificar y luego hacerlo certificar en el juzgado en forma gratuita en el que presenta el juicio. Claro, Entonces, claro. no tienen que gastar de pronto, si tienen 50 fotocopias, directamente lo hacen ante la secretaría del juzgado donde presenta la demanda. Sí, pero por ejemplo, viste, se presentan el año pasado o el anteaño. Tuvimos un grupo de estudiantes que necesitaban una certificación de ingreso, un grupo de estudiantes universitarios, y no tuvimos cómo resolverle el tema, ¿viste? Porque más que paguen, porque no estaban exentos. Ah, no, claro, sí, en ese caso, sí, en eso puntual, sí. Claro. Bueno, Después, sí. a veces cuando la gente no tiene medios, por ejemplo, se da mucho aquí en Justo Dará, que han ido a la defensora, entonces de defensoría ya vienen con un formulario donde dice que todas esas copias se tienen que presentar ante el juzgado de paz, pero que la persona carece de medios y por lo tanto nosotros no lo cobramos. Ya Claro, viene enviado por la defensora. Porque claro. también tenemos que estar atentos a varias cosas. Los jueces de paz que conocemos de la zona y de los lugares, a veces la gente quiere certificar una firma, pero no quiere pagar y uno lo conoce y sabe que puede pagarlo. Pueden Entonces, pagar, claro. Sí, iba a nada más decir que eso. algo. Sí. Que no lo dije en las exenciones. Cuando las partes van defendidas por el defensor oficial, tampoco pagan, porque en esos casos el defensor, para poder actuar en representación de las partes, tiene que tramitar un beneficio y litigar sin gasto. Y lo mismo pasa con el defensor de menores. Cuando el defensor de menores te representa, las actuaciones que realice el defensor de menores en representación, digo menores porque de antigua que soy, ¿no? El defensor de los niños, niñas, el defensor de la niñez, sus actuaciones están exentas. Doctora, me quedó una duda muy grande o es algo que no interpreté. Cuando hablábamos de una prescripción Sí, adquisitiva, que puede ser con un beneficio de litigar sin gasto sí, y que sí. terminado con sentencia que se le da el dominio de una propiedad que puede ser un campo y no va a pagar nunca las tasas. Si esa persona tenía beneficio de litigar sin gastos, Sí. no va a pagar, porque está exento. Bien, Está bien. exento. Para poder cobrarle tendríamos que abrir otro juicio. El Estado tendría que abrir un juicio representado por el señor fiscal de Estado para Sí. demostrar que ha mejorado su fortuna. Así lo No, dice yo pensé que ante una sentencia donde ya después se oficia al registro de la propiedad inmueble para cambiar el dominio, etcétera, etcétera, pensé que de ahí podía surgir que había cambiado de fortuna la persona, ¿no? Claro, Porque a ¿no? veces se ha Sí. dado en O mismo sentencias. pasa, por ejemplo, en procedimientos de daños y perjuicios que lo ha tramitado con el beneficio de litigar sin gastos y se presenta, le van a pagar la indemnización y nada podemos hacer nosotros porque está exento. Está bien. Entonces había comprendido bien. Sí, Muchas sí, sí. gracias.
No, Ha a sus sido órdenes. muy claro. Bueno, gente, quieren que vamos cerrando, si les parece. Y doctora, Bueno, muchas gracias a todos por la escucha. Bueno, ya saben, la doctora Orio ahora está de licencia compensatoria, pero la doctora Orio es la que está a cargo de la segunda circunscripción y la doctora Natalia Thompson está a cargo de la tercera. Nos encuentran en nuestros correos, nos encuentran en los internos. Bueno, bueno, les agradezco la atención y bueno, estamos a disposición para mejorar y facilitar el trabajo de todos. muchas gracias, doctora Ana María Nigra, por su charla. Ha sido muy, creo que todos nos hemos ido ya con nuevas energías y nuevos conocimientos. Y agradecemos a todos las presentes por habernos acompañado esta tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctora, muchas muy gracias. clara. Muchas gracias.